siendo quienes sois vosotros, tenéis un sector ganado. Soy Alejandro Sánchez Garrido y presento el proyecto Corea, una historia paralela, que consiste en la documentación de 6 barrios que se construyen en la primera mitad de los años 50, van a ser nombrados con el nombre del dictador, Francisco Franco, o quizás el de una virgen, el de la Inmaculada en el caso de León, pero serán reconocidos por coincidir su construcción en el tiempo con la guerra de Corea como los barrios de Corea, de forma despectiva. Estos son los primeros episodios de vivienda social que se afrontan tras la guerra civil, y en concreto he documentado 6. El de León fue el primero que documenté, pero también he viajado a La Coruña, a Toledo, a Palencia, a Huesca, a Palma de Mallorca, y todo ello lo recojo en un libro, que es la otra forma que adquiere el proyecto. En algunas minas se crearon lo que ellos llamaban pueblo factoría, que eran lugares que estaban pensados para trabajar y que el Estado te proveía de todo, o sea, te ponía el economato, que además tenías precios buenos, ponía la escuela, ponía la iglesia, ponía un local social, pero lo ponía y lo decidía el Estado, con lo cual tu capacidad de decisión era nula y tú estabas completamente controlado, primero además porque ya no tenías necesidad de salir, estabas recluido para trabajar y vivir en el lugar que alguien había diseñado para ti. Bueno, esta es una obra, una parte del proyecto que se llama Pueblos de Colonización, que es un aspecto de la arquitectura franquista que tuvo que ver con el Instituto Nacional de Colonización y tuvo que ver con el regadío y con los nuevos pueblos que se hacían para llevar a la gente a trabajar el campo que antes era baldío, pero luego se convertía en un campo productivo, ¿no? El tema del control va más allá de las arquitecturas que son específicamente hechas para ser cárceles y, por ejemplo, hay que tener en cuenta que muchas universidades fueron pensadas para el propio control. No solo, por ejemplo, la Laboral o la Complutense de Madrid, que fueron a veces pensadas para facilitar el tránsito de la policía y de los antidisturbios por ella. O sea, para que, por ejemplo, pudieran entrar los caballos y los agentes, la policía encima de los caballos pudiera, por ejemplo, controlar a los estudiantes. Eso es una forma muy efectiva de control. Y luego había incluso otras formas mucho más sutiles de control. Por ejemplo, el régimen dictatorial promovió que hubiera en el Estado una serie de ciudades factoría, o sea, lugares donde la gente estaba básicamente para trabajar. El ejemplo que tenemos en la exposición es Santipetri, que era una almadraba para la pesca del atún, y las personas que trabajaban ahí, digamos que el Estado les proveía de todo, les proveía de escuela, iglesia, casa, y lo hizo muy bien además porque era una arquitectura de calidad que mejoraba las condiciones de vida de los trabajadores. Pero el lado opuesto a esa, digamos, situación de protección o de paternalismo del Estado era que los trabajadores estaban completamente controlados, no tenían no solo necesidad, sino no tenían la capacidad de moverse, de comprar fuera del economato o de ir a otros lugares, porque no había otros lugares, el Estado había decidido qué era lo que había en esas ciudades. Las piezas que se han seleccionado para esta exposición son unas piezas que vienen del proyecto Batería de Cenizas, Metodología de la Defensa. Es un proyecto que yo empecé en el 99, son las primeras fotografías y pertenecen a un proyecto que realiza la Segunda República en relación a la construcción militar en zonas que habían sido históricamente militares, ¿no? Entonces está Cartagena, está Ferrol, está Mahón. En este caso son piezas principalmente de Cartagena y son búnkeres que se construyen en el 1929, a principios de los años 30 y que se utilizan durante la Guerra Civil Española para ser posteriormente modificados y utilizados como espacios militares durante el periodo del franquismo, ¿no? Lo que es la mesa principalmente tiene información sobre el sistema militar, que es el Vickers, digamos que era un sistema británico que se compró para varias de estas
baterías de costa. Entonces lo que vemos sobre todo son cañones y diferentes tipos de naves también, barcos militares, así como una selección de textos e imágenes de cómo han quedado estas zonas, que en los años 90, digamos, al final el gobierno central decide que no tienen un uso o un potencial militar como tal y quedan en abandono hasta que hoy en día han sido, de alguna manera, aunque no se utilizan ya a nivel militar, sí que se están protegiendo en cuanto a patrimonio. Pueblos estaban hechos o fueron hechos con arquitectos bastante buenos que tenían un ideario moderno y además, como estaban fuera del centro, estaban en el campo y por lo tanto estaban fuera de la visibilidad, se les dejó bastante mano libre para poder hacer una arquitectura con una calidad bastante buena y que a veces no respondía ni siquiera a los parámetros estéticos del régimen, pero eso lo permitían sencillamente porque estaban en lugares, digamos, marginales o de poca visibilidad. Todos ellos son españoles, porque creo que hacer una reflexión, digamos, sobre una historia reciente que nos compete y nos apela a nosotros, creo que debemos hacerla nosotros, que somos parte de los herederos, digamos, de toda esta situación derivada de este pasado reciente. Son, como digo, todos artistas españoles y todos se acercan a la arquitectura, a veces no tanto interesados por la arquitectura en sí, porque hay artistas que se interesan especialmente por la arquitectura, otros se interesan por temas relacionados con la arquitectura. Bueno, yo soy Ignasi Prat, soy artista visual de Barcelona y para esta exposición he presentado un trabajo que se llama El mundo de los vencedores, que es un proyecto de arqueología del franquismo a propósito de las residencias de altos cargos del franquismo, concretamente los 35 que están considerados como los principales responsables de la represión franquista. Yo empiezo este trabajo en el año 2011 en el contexto de la carrera de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, y yo quería hacer un proyecto sobre memoria histórica y también me fascinaba mucho ya desde hacía tiempo la arquitectura. Bueno, y en ese momento pues empiezo a investigar bueno, sobre el tema de la memoria histórica un poco como en general y tal, y leo una novela que se llama Mala gente que camina, de Benjamín Prado, que un fragmento de la cual pues relata la opulencia en que vivía una de las familias de los vencedores, y a partir de ese momento pues se me ocurre la idea de ir a fotografiar las residencias, las casas de la cúpula franquista, y me pongo en contacto con un historiador que se llama Francisco Espinosa, que al mismo tiempo me pone en contacto con un abogado que se encargó de formalizar una serie de denuncias que pretendían juzgar el franquismo a través de 35 de los 35 que estaban considerados principales responsables de la represión. En ese momento yo consigo también las partidas de defunción de cada uno de ellos, que se pidieron en el contexto del proceso, y en las partidas de defunción consta la última dirección donde vivió el difunto, y a partir de ahí pues ya realizo todo el trabajo de localización y documentación de las residencias. Para esta exposición, porque es una exposición colectiva, para presentar un trabajo un poco más cerrado, he presentado las 5 de las residencias de Francisco Franco, y que se complementa con un audiovisual de todas las residencias del proyecto. Unido, digamos, a todos estos temas, sobrevuela obviamente una reflexión también sobre determinadas cuestiones ya estéticas propiamente dichas, ¿no? Ciertas cuestiones relacionadas con la falta que tuvo de compromiso el régimen con lo que podríamos llamar moderno o contemporáneo, ¿no? Que obviamente eso lo hemos heredado y que forma parte
de nuestra educación, porque una cuestión muy importante de la arquitectura es que cuando todos caminamos por la ciudad estamos recibiendo las impresiones directas de lo que vemos, y eso nos está educando de una determinada manera, y también eso tal vez explique el déficit que tiene España en relación con la familiaridad, digamos, con lo contemporáneo, porque ciertamente muy a menudo cuando caminamos por las ciudades españolas no encontramos arquitectura contemporánea derivada de los años 40, 50, 60, y ese es un déficit, digamos, con el que tenemos que cargar.